El dolor de una traición. La noche caía pesada sobre la ciudad, envolviendo todo en una oscuridad sin piedad. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era el único acompañante de una soledad insoportable. Noemi se encontraba sentada en la esquina del sillón, sus manos temblorosas sosteniendo el teléfono móvil, mientras su mente daba vueltas a la imagen que acababa de ver en la pantalla. Era un mensaje, uno que había llegado sin previo aviso, pero que, en el fondo de su ser, sabía que tarde o temprano llegaría. La foto era clara. No había espacio para malinterpretaciones. Allí estaban, ellos dos, abrazados, riendo juntos, como si nada hubiera pasado. Él, su novio, el hombre que había jurado amarla por siempre, estaba en los brazos de otra mujer. La imagen no solo rompió su corazón, sino que destrozó algo mucho más profundo, su confianza. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó, sintiendo como el veneno del dolor comenzaba a recorrer su cuerpo, aplastando su pecho con un peso insoportable. La respiración se le aceleró, y la furia comenzó a brotar de su interior como un volcán a punto de erupcionar. «Maldito traidor», murmuró entre dientes, apretando el teléfono con tanta fuerza que temió que se rompiera en sus manos. No podía dejar de mirar la foto. La imagen de él acariciando el cabello de otra mujer, mirándola con una sonrisa que solía ser para ella. El rostro de su pareja, el hombre en el que había invertido su amor y confianza, ahora le parecía ajeno. La cara que antes conocía también se había vuelto un rostro extraño, distante, casi indiferente. La ira subió como un torrente. Era un fuego que la consumía, que la destrozaba por dentro. El dolor se convertía en rabia, y la rabia en odio. Sentía que todo su ser estaba siendo devorado por esa emoción salvaje, esa sensación de haber sido utilizada, traicionada, humillada de la manera más cruel. ¿De en qué momento dejé que me pisotearan así?, pensó, sus ojos ardiendo de furia mientras las lágrimas caían, pero ahora ya no era por tristeza, sino por una rabia que la impulsaba a hacer algo. A lo largo de la relación, Noemi había sido su apoyo incondicional. Estaba allí en los días oscuros, en las peleas, en los momentos difíciles. Le había dado todo lo que tenía, su tiempo, su amor, su paciencia. Y él, de alguna manera, había destrozado todo con una sola acción. Un acto tan sucio que ni siquiera tuvo el coraje de confesarle, sino que se lo ocultó detrás de mentiras, de excusas, de promesas vacías. La furia era tan intensa que la voz de su madre sonó como un murmullo lejano en su mente, recordándole que el odio no lleva a ningún lado. Pero ella ya no podía controlar la tormenta que rugía en su interior. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo seguir adelante sin vengarse de aquel que la había hecho sentir tan insignificante? Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse, lentamente, pero con claridad. Noemi no iba a quedarse de brazos cruzados. No iba a dejar que él se saliera con la suya. No sería la víctima esta vez. La venganza ardía en su mente como un fuego incontrolable. Se levantó del sillón, caminando con pasos decididos hacia el armario. Sabía lo que tenía que hacer. Primero, necesitaba sacar todo lo que él había dejado en su casa. Las chaquetas que le había regalado, la camiseta con la que dormía, su perfume que aún impregnaba los recuerdos de noches llenas de promesas. No podía quedárselo. No después de todo lo que había hecho. De pronto, algo en su interior despertó una sensación aún más profunda de furia. ¿Por qué le dolía tanto? ¿Por qué su corazón seguía sufriendo si ya sabía la verdad? Pero la respuesta era simple. Porque él había sido todo para ella, y al arrebatarle eso, él había despojado a Noemi de su identidad. Se había convertido en una sombra, una mujer rota. Se miró en el espejo. El reflejo de una mujer fuerte la miraba fijamente, pero dentro de ella, algo ya había cambiado. El amor que alguna vez había sentido por él se desvaneció como humo. Ahora solo quedaba una mujer llena de rabia y dolor, lista para hacer pagar a quien le había arrebatado su paz. Voy a hacerle pagar cada segundo de este sufrimiento. Se juró a sí misma, mientras comenzaba a planear con una mente fría y calculadora. Las horas pasaron entre risas amargas y un silencio cargado de dolor. Noemi no podía dejar de pensar en la venganza. La pasión por hacerlo pagar la consumía.
Cada minuto sin actuar era como si el veneno de la traición siguiera corriendo por sus venas, debilitándola. No quería ser débil. No quería seguir llorando, no quería seguir siendo la víctima. No más. Finalmente, tomó una decisión. Estaba lista. En ese preciso momento, Noemi se liberó de la imagen de la mujer que había sido. La mujer enamorada, sumisa, ciega, había quedado atrás. Ahora solo quedaba alguien mucho más fuerte. Alguien que no se dejaría pisotear nunca más. Y él va a conocer el verdadero precio de la traición. Susurró para sí misma, mientras se preparaba para el siguiente paso. La tormenta que comenzaba a desatarse, aunque llena de odio y resentimiento, sería el comienzo de una nueva versión de ella misma. Y esta vez, sería imposible detenerla. Este primer capítulo está diseñado para sumergir al lector en una montaña rusa de emociones, utilizando el dolor y la ira como catalizadores que empujan a la protagonista hacia la venganza. La trama es tensa, llena de adrenalina, y la protagonista está a punto de emprender un camino oscuro, lo que crea una expectativa intensa para lo que vendrá. El juego de la venganza. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, pero Noemi ya no sentía la calidez de la tarde. Su mente estaba completamente sumida en la tormenta de pensamientos que la asaltaban sin piedad. La ira seguía ardiendo dentro de ella como un fuego incontrolable, cada chispa más feroz que la anterior. Aquella traición, aquella humillación, ahora solo la impulsaban hacia un único objetivo, la venganza. Él pensó que podría hacerme esto y seguir tan tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pensó mientras se preparaba para lo que venía. El dolor había desaparecido, ya no quedaba ni rastro de la mujer que había sido antes de descubrir la verdad. Ahora, solo quedaba una sombra llena de odio, una mente fría dispuesta a dar el golpe final. A lo largo de los días siguientes, Noemi se sumergió en el juego que había creado. Estaba decidida a hacerle pagar cada segundo de su traición, pero no lo haría de manera impulsiva, como lo haría cualquier otra persona cegada por el dolor. No, ella iba a hacerlo bien, con la precisión de una profesional. Su venganza no sería solo un acto de ira, sino un golpe calculado que lo dejaría completamente destrozado. Cada mañana, se despertaba con una sola idea en su mente: destruirlo. Lo veía todo como un juego peligroso y lleno de adrenalina. En ese juego, él era el enemigo, y ella, la jugadora astuta que no dejaría que nada la detuviera. Noemi comenzó a observarlo, a seguir sus movimientos, a estudiar cada detalle de su vida. Sus redes sociales se convirtieron en una mina de oro, un lugar donde podía encontrar todo lo que necesitaba. Fotos, conversaciones, interacciones. Cada comentario que dejaba, cada me gusta que daba, cada mensaje de texto que se cruzaba con sus amigos o con la otra mujer, era una nueva pista. Una nueva pieza del rompecabezas de venganza que estaba armando con manos temblorosas de emoción. ¿Crees que me vas a dejar atrás, así como así? La risa de Noemi era cruel, casi maníaca, mientras revisaba una foto de él abrazando a la otra mujer. Cada imagen era como un puñal que se clavaba más profundo en su pecho, pero ya no sentía dolor. Solo furia. Solo ira. Y algo más, el placer de la venganza que comenzaba a tomar forma. La idea de lo que iba a hacer era perfecta. Necesitaba algo que lo hiriera de la misma manera en que ella se había sentido, despojada de todo, humillada y vulnerable. Y para eso, necesitaba jugar su carta final. Esa noche, mientras él salía con amigos, Noemi se coló en su departamento. Había obtenido una copia de la llave, con la ayuda de un viejo conocido, un amigo en común que aún la veía con buenos ojos. Se movió por el departamento como un fantasma, con pasos silenciosos y respiración controlada. La adrenalina la hacía sentir viva, poderosa, como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera solo el preludio de algo mucho más grande. El plan era sencillo: plantar una trampa tan perfecta que él no podría escapar. No solo iba a destruir su orgullo, sino también su vida social, su imagen ante los demás. Y para eso, la clave estaba en las fotos. Esas mismas fotos que había encontrado en sus redes sociales, aquellas que lo mostraban abrazado a la otra mujer. Noemi tomó su celular y comenzó a tomar fotografías del departamento, de las cosas más personales de él, y las envió a ella,
a la mujer con la que él había sido infiel. Sabía que el odio y el resentimiento entre ellas serían como gasolina para la explosión final. Mientras tanto, comenzó a borrar todos los rastros de su presencia en el apartamento, haciendo que su acción pareciera completamente accidental. Cuando ella le mostró las fotos a él, el golpe fue brutal. La venganza se desató en su vida como una ola de destrucción. Él, siempre tan seguro, tan tranquilo, ahora no tenía nada con que defenderse. Nadie sabía lo que había sucedido, excepto ellos tres, él, ella y la otra mujer. La verdad estaba expuesta, al descubierto para todo el mundo. ¡Qué placer! El dulce y amargo sabor de la venganza, pensó Noemí mientras se retiraba, saboreando la sensación de haberlo dejado sin escapatoria, como un ratón atrapado en una trampa. Pero su juego no había terminado. Esta era solo la primera jugada, y ella había disfrutado cada segundo. A lo largo de las semanas siguientes, las emociones seguían a flor de piel. Lo veía caer, una pieza tras otra, mientras él intentaba desesperadamente restaurar su imagen, desmentir las acusaciones, explicarse ante todos. Pero nada podía detener el daño que ella había causado. No solo su vida personal estaba arruinada, sino que su reputación estaba hecha trizas. La venganza, como un veneno, le había dado el control a Noemí. Cada mensaje, cada llamada que él hacía, cada intento de rogar por una explicación solo la hacía sentir más poderosa, más viva. Nadie podía detenerla. Y la satisfacción de verlo sufrir era una droga de la que no quería deshacerse. Él había roto algo dentro de ella, y ahora ella lo había roto a él. Pero mientras la venganza continuaba, algo comenzaba a cambiar. La pasión con la que había planeado su venganza empezó a desvanecerse, dejando espacio a una creciente sensación de vacío. Había logrado lo que tanto deseaba, pero ahora que lo había visto caer, la adrenalina comenzaba a disminuir, y lo que quedaba era solo un eco de una satisfacción momentánea. ¿Y ahora qué?, se preguntaba Noemí en las noches solitarias, mientras la imagen de su expareja desmoronándose frente a ella se desvanecía. La rabia ya no era tan fuerte, pero el daño ya estaba hecho. No había vuelta atrás. La venganza había sido perfecta, y él había caído. Pero lo que no sabía era que, al final, el precio más alto lo estaba pagando ella misma. Este segundo capítulo se adentra en la obsesión y el deleite que Noemí siente al ejecutar su venganza. Con cada movimiento calculado, el deseo de ver a su expareja sufrir se convierte en una droga adictiva, pero también se insinúa que la verdadera batalla de Noemí apenas comienza. Pues la satisfacción temporal de la venganza podría no ser suficiente para calmar el vacío que siente. Entre el rencor y la pasión. El sol se había puesto, sumiendo la ciudad en una penumbra inquietante. Las luces de los edificios brillaban, pero dentro de la mente de Noemí, todo estaba oscuro. El rencor que había acumulado durante meses ahora la consumía por completo, transformándola en una mujer irreconocible. No solo había planeado la venganza perfecta, sino que también había tocado algo mucho más profundo, una mezcla tóxica de emociones que no podía controlar. Había destruido su amor, sí, pero había despertado algo más dentro de ella, una pasión peligrosa que la empujaba hacia límites insospechados. Habían pasado semanas desde que Noemí se vengó, pero la sensación de poder que había experimentado al verlo caer de rodillas, suplicando por su perdón, no la había abandonado. No era solo el triunfo lo que la mantenía alerta, era el dolor, la furia, la humillación de haber sido la víctima, de haber sido traicionada por alguien a quien había dado su alma. El hombre que había creído conocer, aquel que la amaba, la había destruido, y ella, a su vez, se había reconstruido, pero no como la mujer que fue, sino como una sombra, un reflejo del odio que ahora la guiaba. Esa noche, Noemí estaba en su apartamento, con la mirada fija en el teléfono móvil. Había estado siguiendo sus redes sociales, como una cazadora esperando el momento perfecto para atacar. Las fotos, los comentarios, los mensajes que había descubierto, todos apuntaban a lo mismo: su ex seguía siendo el mismo hombre vacío, incapaz de comprender la magnitud del daño que había causado. Pero, ¿qué era ese vacío que sentía dentro?, se preguntaba mientras repasaba los recuerdos que compartieron juntos. La ira se mezclaba con una extraña sensación de añoranza, de pasión reprimida. Era como si una parte de ella aún deseara estar cerca de él, incluso después de todo lo que había hecho.
y esa parte oscura de su alma, que había sido ignorada por tanto tiempo, ahora tomaba control. ¿Lo odias tanto, o simplemente quieres verlo arder con la misma intensidad con la que lo amaste alguna vez? Fue entonces cuando el mensaje llegó. La notificación hizo que su corazón se acelerara, su respiración se agitara. Era él. No se atrevería a llamarla, no después de todo lo que había pasado, pero sí sabía que podía encontrarla a través de su mensaje. La sangre le subió a la cabeza, pero Noemí no se contuvo. Abrió el mensaje con la velocidad de un rayo, como si algo dentro de ella lo necesitara. Lo leyó, lo absorbió. Noemí, por favor, déjame explicarte. Te he extrañado. Quiero hablar contigo. No sé en qué momento me convertí en este monstruo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para que volvamos a estar juntos. El odio se elevó en su pecho como una corriente eléctrica. ¿Cómo se atrevía a mandarle un mensaje como si nada hubiera pasado? ¿Cómo podía ser tan descarado? Pero al mismo tiempo, había algo en sus palabras que despertó un torrente de emociones en su interior, un rastro de pasión que creía muerto. ¿Quería venganza o quería verlo de nuevo en su cama? Estaba dispuesta a ceder ante la pasión que aún lo unía a él, aunque se presentara como un amor tóxico y destructivo. Con manos temblorosas pero decididas, Noemí comenzó a escribir su respuesta. No sería una respuesta común. No, ella iba a jugar con él, iba a hacerle sentir el mismo dolor que le había causado. Pero lo haría a su manera, como siempre lo hacía, manipulando sus emociones, jugándole con el fuego de su propio deseo. ¿De verdad crees que voy a perdonarte? ¿Crees que lo que me hiciste va a desaparecer porque me envíes un mensaje como si todo estuviera bien? ¿Qué te hace pensar que ahora quiero saber de ti? Pero mientras escribía esas palabras, una parte de ella, la más oscura, la más primitiva, comenzaba a reclamar. Esa parte de su ser que no había olvidado el sabor de sus besos, el fuego de su piel junto a la suya. Esa pasión que, aunque dañina, no había muerto. Su pulso se aceleraba, el deseo de ver a él nuevamente la abrazaba por dentro. Lo que quiero es verte. No para perdonarte, sino para destruirte con la misma intensidad con la que me destruiste. Necesito que lo sepas. Voy a arrastrarte de vuelta a este infierno que tú mismo creaste. Y cuando lo hagas, vas a saber lo que se siente estar en las entrañas del dolor que tú provocaste. Al enviar el mensaje, Noemí sintió como si una capa de su ser se despojara de la piel. Su venganza estaba escrita, pero ahora, un fuego ardía dentro de ella. ¿Lo haría? ¿Realmente lo invitaría a ese juego tan peligroso? Los pensamientos se mezclaban en su cabeza, y la emoción cruda, la adrenalina que recorría su cuerpo, no la dejaba pensar con claridad. La respuesta de él llegó rápidamente: no sé qué decir, pero quiero verte. Solo quiero verte. Aquello fue suficiente para Noemí. Su mente comenzó a proyectar todo lo que quería hacer. La idea de verlo, de tenerlo entre sus manos nuevamente, provocaba que su corazón latiera a 1000 por hora. No iba a ser solo una conversación. No iba a ser solo una reconciliación. Era mucho más que eso. Era un enfrentamiento. Era una batalla de emociones, de deseos reprimidos y pasiones desbordadas. Pasaron horas en las que Noemí se preparó, no solo para la confrontación, sino para el juego que ahora sabía que iba a jugar. Esto no es solo venganza. Es algo mucho más profundo, más oscuro. Es el precio de la pasión rota, del odio transformado en necesidad. De la manipulación pura. De la guerra entre lo que quiero y lo que debo. Finalmente, se encontró frente a él en un bar apartado, uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Él estaba allí, como siempre, con esa mirada enigmática que había sido su perdición. Pero ahora, él no era más que un peón en el tablero de su venganza. ¿Aún me amas?, le preguntó él, como si no hubiera pasado nada. La pregunta resonó en los oídos de Noemí como un eco lejano, pero ella no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó a él lentamente, observando cómo su cuerpo se tensaba con cada paso que daba. La pasión estaba allí, latente, pero el odio también. No podía dejar que la seducción ganara, pero no podía evitar sentir cómo su cuerpo reaccionaba a la cercanía de él. ¿Sabes qué? Tal vez sí, respondió ella, acercándose a él con una sonrisa peligrosa, pero lo que me cita ahora no es tu amor,
es tu dolor. Y eso es lo que voy a conseguir de ti. El choque entre el rencor y la pasión se convirtió en un juego tan peligroso que ambos sabían que no había vuelta atrás. No había perdón, no había reconciliación. Solo quedaba la promesa de una batalla donde las emociones más intensas se mezclarían en una espiral de desesperación y deseo. El juego de la venganza había comenzado, y ya no había reglas. La llama de la ira. La ciudad dormía, pero Noemí no podía conciliar el sueño. El odio, ese fuego que había jurado extinguir, seguía ardiendo en su interior. Su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que había sucedido entre ella y él. Cada recuerdo, cada gesto, cada mentira que había escuchado de sus labios, todo se había convertido en una llama que la consumía. La traición no solo había marcado su vida, sino que había despertado un monstruo dentro de ella que ahora pedía venganza. La noche estaba pesada, la brisa fría se colaba por las rendijas de su ventana. Pero a pesar de todo eso, el calor de su furia era lo único que podía sentir. La ira no era algo que se pudiera contener. No cuando la injusticia y el desdén le golpeaban el pecho con cada respiro. La rabia crecía como un volcán a punto de estallar, y Noemí lo sabía. Este era el punto sin retorno. No podía y no quería dejar de sentirla. La ira la hacía fuerte. La hacía invencible. Flashback. El recuerdo de aquella noche seguía martillando en su mente. La miraba en los ojos de él cuando le confesó que la había traicionado, que había estado con otra. Lo siento, Noemí. No fue mi intención lastimarte, pero ya no te amo. Esas palabras retumbaban en su cabeza como una maldición. Las mismas palabras que ahora la atormentaban, las que la habían dejado vacía, las que habían hecho que su mundo se desmoronara. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le había gritado, mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. Pero él, como siempre, había sido frío, distante. Ya no hay vuelta atrás, dijo sin inmutarse. Y fue en ese momento que Noemí sintió algo dentro de sí romperse por completo. No solo era el dolor por la traición, sino el desdén que él le mostró en su mirada. Ese desprecio, esa indiferencia, la convirtió en algo irreparable. Ahora, meses después, ella estaba más cerca de lo que nunca estuvo de hacerle pagar por todo. Y el fuego de su venganza era inextinguible. En el presente. El teléfono vibró en su mano, sacándola de sus pensamientos. Un mensaje. Era él. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. He pensado mucho en lo que te dije y me doy cuenta de que te fallé a ti, te fallé a nosotros. ¿Podemos hablar? Las palabras de él se deslizaban como cuchillos fríos sobre su piel. ¿Cómo se atrevía a escribirle después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía pensar que la vería con la misma mirada de compasión que antes? Noemí apretó los dientes, el calor de su ira inundando cada célula de su cuerpo. Si pensaba que ella iba a ceder, se equivocaba. No me pidas una oportunidad, escribió con los dedos temblorosos de rabia, lo que necesitas no es una oportunidad, es entender que todo lo que creímos es una mentira. Ya no hay nada que puedas hacer para borrar lo que hiciste. Pero hay algo que sí puedo hacer, puedo ver cómo te hundes. Cómo me hundiste. Con cada palabra, la furia de Noemí aumentaba. No iba a detenerse. Esta vez, él iba a ser quien pagara las consecuencias, no ella. La paz, la tranquilidad que había sido parte de su vida antes de la traición, ya no existía. Lo único que quedaba ahora era la necesidad de ver cómo sufría, cómo se derrumbaba con cada palabra que ella le lanzaba, como un fuego que iba consumiéndolo sin piedad. La llama de la ira. La ira comenzó a transformarse en algo más tangible, más urgente. Noemí se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad a sus pies. Las luces parpadeaban en la distancia, pero en su mente, todo era fuego. Sabía que no podía permitir que él volviera a entrar en su vida, que volviera a ocupar su espacio. Necesitaba que él pagara, que pagara por cada segundo que la hizo sentir como si no valiera nada, por cada mentira que le dijo, por cada gesto que la hizo sentir inferior. Todo esto tenía un precio, y ella estaba dispuesta a cobrarlo con intereses. La venganza no sería fácil ni rápida. Requeriría paciencia,
pero sabía que iba a disfrutar cada segundo de la caída de él. Cada vez que pensaba en sus noches sin él, en lo que había perdido, el fuego de su ira se avivaba, se volvía más insaciable. Y ahora, con el mensaje que había recibido, la oportunidad estaba frente a ella. Su plan estaba en marcha, y no iba a dejar que nada se interpusiera en su camino. El teléfono sonó nuevamente. Era él. Noemí, por favor, ven. Solo quiero verte. Necesito verte. ¿Qué parte de no entiendes?, gritó Noemí mientras lanzaba el teléfono contra la pared. No lo rompió, pero la ira seguía creciendo. Se sentó nuevamente en el sofá, respirando pesadamente. El dolor y la rabia luchaban por salir de su pecho, y con cada inhalación sentía que algo dentro de ella se volvía más oscuro, más peligroso. Era la llama de la ira, la que ardía imparable. Había hecho todo lo posible para no perderse en ella, pero ahora se rendía. Se entregaba por completo a la necesidad de destruirlo. No solo por la traición, sino porque había algo más profundo, algo más visceral. La pasión que alguna vez la unió a él ahora se convertía en un veneno que no podía escapar. Se levantó y caminó hacia el espejo del pasillo. Observó su reflejo por un largo momento. Sus ojos brillaban con intensidad, el odio chisporroteando en ellos. Ya no soy la misma, murmuró para sí misma. Ya no soy la persona que te perdonaba todo. Soy la que te va a ver sufrir, la que va a disfrutar viéndote arrodillado por lo que hiciste. Y con una sonrisa fría, Noemí comenzó a trazar los pasos de su venganza, cada uno más calculado que el anterior. Porque ahora sabía lo que quería, y su deseo era más poderoso que cualquier remordimiento. Quería verlo arder en su propia culpa, quería verlo caer por su propia ambición. No lo perdonaría, ni lo dejaría ir tan fácilmente. La llama de la ira ya no era solo un fuego, era una tormenta furiosa que arrasaría todo lo que se interpusiera en su camino. Y esta vez, el único sobreviviente sería ella. El precio del desprecio. La lluvia azotaba la ciudad con fuerza, como si la tormenta misma quisiera lavar el rencor acumulado en sus calles. Las gotas golpeaban las ventanas con una furia inusitada, tan intensa como la que ardía en el pecho de Noemí. La sensación de traición aún le quemaba la piel, y cada vez que recordaba las palabras vacías de él, una ola de furia la invadía. Pero ahora ya no sentía la necesidad de llorar, ni de cuestionar sus decisiones. Ya no. Esta vez, iba a cobrar el precio por cada segundo de desprecio, por cada mentira, por cada beso que no fue suyo, por cada promesa rota. El teléfono volvió a sonar. Había aprendido a ignorarlo durante semanas, pero esta vez el mensaje era diferente. Era el mismo nombre en la pantalla, el mismo rostro en cada notificación, pero algo había cambiado. Ya no sentía miedo ni incertidumbre. Solo sentía la adrenalina que recorría su cuerpo como un veneno, y que le empujaba a seguir adelante. Él no merecía piedad. Ni una pizca. Necesito verte. Te he estado buscando. Lo siento, Noemí, lo siento de verdad. No sé qué hacer para que me perdones. Te amo, y me doy cuenta de lo que perdí. Noemí miró el mensaje con una expresión implacable. Amor. Perdón. Ya no le quedaba espacio en su corazón para esas palabras. Lo que él pedía no era amor, ni perdón. Era algo mucho más oscuro, el regreso de alguien que jamás lo debió haber dejado ir. El regreso de alguien que ahora deseaba ver la angustia reflejada en sus ojos, alguien que quería verlo, finalmente, postrado a sus pies, arrepentido de lo que le había hecho. ¿Perdón? ¿Te atreves a pedirme perdón después de todo lo que hiciste? Escribió con los dedos temblorosos, pero con la resolución de una mujer que ya no temía perder nada. El precio de tu desprecio no se paga con palabras. Ni con promesas vacías. Ahora serás tú quien pague por todo lo que me hiciste. Con esas palabras, algo cambió en Noemí. La sensación de justicia, esa necesidad de que él pagara por lo que había hecho, se convirtió en una obsesión. El dolor ya no era lo que dominaba sus pensamientos, era el hambre por venganza. Tenía que verlo sufrir, tal y como ella lo había hecho. Y para eso necesitaba algo más que su arrepentimiento. Necesitaba que pagara.
Un pago que no podría ser reparado con disculpas. Este era un precio que solo se podía cobrar con sufrimiento. El precio del desprecio. Cada vez que pensaba en su cara, en la forma en que él la miraba cuando le decía que todo estaría bien, una furia incontenible se apoderaba de ella. ¿Cómo se atrevía a intentar reconstruir lo que había destrozado? Ya no había espacio para las sombras de su amor pasado. Ahora había solo un vacío negro y profundo que amenazaba con tragárselo todo. Noemi comenzó a trazar su plan con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Sabía que el contacto de él había sido constante, y aunque él le rogaba por un encuentro, por un reencuentro, ella no cedería tan fácilmente. Pero iba a jugar con él. Iba a hacerlo creer que todo era posible. Lo iba a enganchar, lo iba a hacer creer que tal vez había una oportunidad. Iba a llevarlo al límite de su paciencia, a hacerle sentir lo que ella había sentido, la tortura del que hubiera pasado si no me hubieras abandonado. Esa era la clave. Al día siguiente, se presentó en el lugar que sabía que él frecuentaba, en ese café al que solían ir cuando todo parecía perfecto. Se sentó en una esquina, con el rostro escondido detrás de las páginas de un libro que apenas leía. Lo vio llegar con su camisa de siempre, la que tanto le gustaba, la que él pensaba que la haría volver a caer. Pero ya no era esa mujer. Ya no era la Noemí que lo adoraba sin reservas. Ahora la que se sentaba frente a él era una mujer dispuesta a desmantelar lo que quedaba de él. Cuando sus ojos se encontraron, algo indescriptible ocurrió. Él no podía disimular el nerviosismo en su rostro. El peso de sus propios arrepentimientos se veía en su mirada. Intentó sonreír, pero ella lo ignoró. La despreciaba. No quería escuchar ni una palabra más de sus labios. El juego de poder había comenzado. «No me mires así», dijo él, tratando de mantener la calma. «Sé lo que piensas. Lo que hice fue horrible, pero por favor, entiende que te quiero. Me arrepiento de todo, Noemí, te lo juro». Y fue entonces cuando ella lo miró, por primera vez con una mirada de desdén absoluto. La rabia se transformó en una calma gélida, como el hielo que cubre una herida mortal. «¿Te arrepientes ahora, eh?» Su voz no era la misma. Estaba cargada de veneno. «¿Y ahora, qué?» Él frunció el ceño, confundido, sin entender aún a qué se refería. «¿Qué quieres que haga? Dime, ¿cómo te lo demuestro? Te lo prometo, todo puede ser diferente». En ese momento, Noemí se levantó lentamente, dándole la espalda. Su cuerpo, que antes había estado tenso de furia, ahora se movía con una calma inquietante. «No te entiendo. Pensé que me conocías. Pensé que sabías quién era. Pero lo que tú no sabes, es que ya no me importa. Ya no soy esa mujer que te perdonaba todo. Ahora soy alguien diferente». El shock era evidente en su rostro. No esperaba esas palabras. Pensó que lo había ganado, que ella caería en sus brazos de nuevo. Pero la mujer que veía frente a él no era la misma que le suplicaba amor. La mujer que tenía enfrente era un volcán esperando a estallar. Y eso era lo que más le dolía. «Este es el precio, ¿ves? Te querías divertir, jugaste con lo que no debías. Y ahora que todo se ha caído, te das cuenta de lo que has perdido. Pero ya es tarde». Sin darle oportunidad a responder, Noemí se alejó, dejándolo en medio de su propia tormenta. Las palabras que le había dicho le dolieron más que cualquier otra cosa, más que cualquier lágrima que había derramado por él, más que el sacrificio que había hecho por esa relación que ahora parecía tan vacía. Al final, el precio del desprecio no era solo su sufrimiento. El precio del desprecio era la verdad. La verdad de que él ya no la podía recuperar. La verdad de que había perdido su alma en su traición. Y ella, con una sonrisa oscura en el rostro, se dio cuenta de que lo que más le dolería no era lo que él pensaba, sino lo que él nunca vería venir, su propio desmoronamiento. La oscuridad del alma. La luna brillaba con una intensidad inquietante esa noche, como si estuviera observando el escenario de una batalla que aún no había comenzado, pero que ya se sentía en el aire. Noemí estaba sentada en su habitación, la luz tenue de una lámpara proyectando sombras alargadas en las paredes. La mirada fija en la ventana, perdida en sus pensamientos,
sentía el peso de su propia transformación. Ya no era la mujer que una vez se entregó a un amor que la devoraba sin piedad. No, ahora era algo diferente. Algo mucho más oscuro. Algo que no podía detenerse, porque el rencor y la ira eran los únicos sentimientos que la mantenían viva. Las palabras de él seguían resonando en su mente. Cada te amo era una daga en su pecho. Cada perdóname una burla más. Él pensaba que podía regresar, que podía reparar lo que había destrozado con su desprecio. Pero él no comprendía lo que había causado. No comprendía que ella ya no era la misma persona que le había dado su amor, su tiempo, su alma. Ahora, lo único que quedaba era la oscuridad. Y esa oscuridad lo consumiría a él. Noemi había estado esperando este momento. El momento en que la venganza dejaría de ser solo una idea, una fantasía, para convertirse en una realidad tangible. Había seguido sus movimientos, había estudiado su vida, sus rutinas, sus debilidades. Sabía exactamente cómo llegar a él, cómo hacerle sentir lo que ella había sentido, el dolor de la traición. La humillación de creer en alguien que solo jugaba con sus sentimientos. Pero ahora, no solo quería venganza. Quería algo más profundo. Algo que nacía en lo más oscuro de su alma, el deseo de ver cómo se destruía, cómo caía de rodillas frente a ella, suplicando por su perdón, por su amor. Sabía que cuando la verdad saliera a la luz, cuando él se enfrentara a las consecuencias de sus actos, nada podría salvarlo. Y lo peor de todo, lo que lo consumiría más rápido que cualquier otra cosa, era que él nunca entendería que la venganza ya no era el fin para ella. La venganza era solo el principio. La llamada. El teléfono sonó a las 3 de la mañana, el sonido cortante atravesando el silencio de la casa como una advertencia. Era él. De nuevo. No podía evitarlo. Era como si, en el fondo, supiera que el único camino que le quedaba era acercarse, una y otra vez, en busca de una paz que ya no existía. Noemi miró el teléfono, y por un momento, sus manos temblaron. No de miedo, sino de poder. Esa sensación de control, esa adrenalina recorriéndole las venas, la emoción de tenerlo a él completamente en sus manos, esperando la respuesta de alguien que lo había dejado atrás, pero que lo conocía demasiado bien. Era la perfecta jugada, el movimiento estratégico en el juego de la venganza. Contestó, sin decir una palabra, dejando que él hablara primero. Lo escuchó respirar con dificultad, como si cada palabra le costara más de lo que imaginaba. Noemi, por favor, sé que me equivoqué. Perdóname. No quiero perderte. Lo prometo, no volveré a hacerte daño. Solo dame una oportunidad, por favor. Noemi dejó que el silencio lo ahogara, disfrutando del hecho de que él no sabía en qué estaba metido. No comprendía el abismo en el que se estaba adentrando al pedirle algo que ya no tenía valor. Sus palabras no eran más que un susurro vacío. Él nunca lo sabría, pero la oportunidad que él pedía, la única que podría haber tenido, ya no existía. La oportunidad había muerto con cada mentira, con cada traición, con cada beso robado. ¿Sabes lo que me duele, Alfredo? Su voz sonó tranquila, fría, casi desconectada de todo lo que había sido alguna vez. Lo que me duele es que hayas creído que yo te iba a esperar para siempre. Lo que me duele es que hayas pensado que me importaba. Ahora eres solo una sombra, Alfredo. Y como tal, te voy a dejar en la oscuridad, donde perteneces. Él cayó. Fue como si todo se derrumbara para él en ese instante. Noemi lo sabía. Sabía que él nunca esperó esas palabras. Esperaba el consuelo, la promesa de que ella volvería a ser la misma. Pero no, ella había cambiado. Ya no podía seguir siendo la víctima en la historia que él había escrito. Ahora, ella era la protagonista, y su historia no se trataba de redención. Se trataba de destrucción. No te hagas ilusiones, Alfredo. No hay vuelta atrás. Ya no hay espacio para ti en mi vida. Y ahora, el precio que vas a pagar por todo lo que me hiciste es tu ruina. En ese momento, su alma se oscureció aún más. Ya no había retorno. Se había convertido en un ser que no buscaba la paz, sino la destrucción. La forma en que Alfredo había jugado con su corazón, con sus emociones,
Había sido tan salvaje, tan cruel, que ahora solo podía pensar en venganza. Pero no solo por ella misma, sino por todas las mujeres que, como ella, se habían dejado llevar por promesas vacías, por palabras que nunca se cumplieron. La oscuridad del alma. Noemi caminaba por la ciudad esa noche, sus pasos resonando en el vacío, acompañados solo por el eco de su propia desesperación. Pero ya no se sentía desesperada. Se sentía invencible. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero ella solo veía sombras que le recordaban lo que había sido y lo que ahora se había convertido, una sombra que ya no tenía miedo de desaparecer por completo. Porque su alma ya había muerto. No le importaba lo que Alfredo pensara, no le importaba lo que él sentía. Había dejado atrás su humanidad, esa chispa de luz que alguna vez tuvo, y se había adentrado en un mundo de sombras, donde solo la venganza dictaba las reglas. El deseo de destruirlo, de arrastrarlo al abismo, de hacerle sentir el mismo dolor que ella había sentido, la impulsaba. Ya no buscaba justicia, porque la justicia era solo para los que podían perdonar. Ella no podía. No podía perdonar, porque al perdonarlo, se estaría traicionando a sí misma. Y cuando él fuera a buscarla, cuando creyera que había llegado el momento de volver, ella ya no estaría allí. En su lugar, solo quedaría la oscuridad que lo había devorado, esa oscuridad que ella misma había abrazado, que ahora la hacía sentir más viva que nunca. El último golpe. El viento azotaba las calles desiertas, como si el mismo aire quisiera barrer todo vestigio de esperanza. La ciudad, sumida en la penumbra de una noche sin luna, parecía reflejar la tormenta interna que se desataba en el alma de Noemi. Cada paso que daba resonaba como un golpe en el corazón de quien alguna vez había sido víctima de su amor, y ahora, se había convertido en la cazadora. Ya no quedaba nada de la mujer que soñaba con un amor eterno, ahora solo quedaba una sombra, marcada por el odio, el resentimiento, la venganza. La llamada había sido el último clavo en el ataúd. Alfredo había ido demasiado lejos esta vez. Sus mentiras, su traición, su descaro. Había creído que podía volver a entrar en su vida, que podía deshacer el daño que había causado con un simple lo siento. Pensaba que las palabras tenían el poder de deshacer lo irremediable, pero no había comprendido que lo que él había destruido no podía ser reparado. Lo que había roto con sus propias manos, ella lo iba a destruir con la fuerza de su rabia. El encuentro. Noemi se encontraba en el lugar exacto donde todo había comenzado. El restaurante donde se conocieron, el sitio donde compartieron su primer beso, el sitio donde ella, ingenua, creyó que había encontrado el amor verdadero. Ahora, ese mismo lugar era su campo de batalla. Cada mesa, cada rincón, cada esquina, le recordaba lo que había perdido. Pero también, le recordaba lo que había ganado, el poder de la venganza, el control absoluto sobre el destino de Alfredo. El sonido de los tacones de Noemi, retumbando sobre el suelo de mármol, interrumpió el eco del lugar vacío. En la mesa reservada al fondo, ya estaba él. Alfredo. Sentado, con los ojos bajos, la cara marcada por la desesperación. Intentaba parecer calmado, pero el nerviosismo en sus movimientos era evidente. Noemi podía verlo. Podía sentir su miedo en el aire. El miedo de un hombre que sabía que ya no había vuelta atrás. Que había jugado con fuego y ahora, las llamas lo estaban consumiendo. El juego de poder. Cuando Noemi llegó a su lado, sus ojos se encontraron por un instante. No había necesidad de palabras, porque en ese momento, ninguno de los dos podía decir lo que realmente sentía. Alfredo se levantó, sin saber si abrazarla, pedirle perdón o huir. Pero todo fue en vano. Ella lo miró fijamente, sin remordimientos, sin compasión, porque en ese momento, él ya no era nada para ella. Solo era un enemigo, un traidor que debía pagar el precio de su deslealtad. ¿Qué quieres, Noemi? Por favor, dime lo que sea, la voz de Alfredo temblaba, quebrada por la culpa y el miedo. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, se sentó frente a él, la mirada fría, calculadora. Disfrutaba del control que ahora tenía sobre él. Los papeles se habían invertido. Ella era la que dictaba las reglas del juego. Ella era la que estaba a punto de dar el último golpe, y él, impotente, solo podía esperar.
Lo que quiero, Alfredo, es que pagues por cada mentira, por cada promesa rota. Quiero que sientas el peso de lo que hiciste, porque hasta ahora, todo lo que has hecho ha sido quedarte en tu zona de confort, esperando que yo te perdone, esperando que yo vuelva. Pero ya no. Ahora es mi turno de hacer que tú vivas lo que yo viví. Sus palabras fueron como dagas. Alfredo no podía comprender completamente lo que estaba pasando. Pensaba que todo lo que había hecho, todas sus manipulaciones, sus mentiras, aún podían ser reparadas. Pero Noemí estaba allí, y su alma, ahora sumida en las sombras, ya no sabía de perdón. Ella era el juicio, el verdugo, la venganza personificada. El último golpe. Noemí no necesitaba golpearlo físicamente. No. Sabía que su poder estaba en el impacto psicológico. En ese último golpe, en las palabras que podían destruirlo de una vez por todas. Y lo iba a hacer. Él no merecía más de su tiempo, más de su dolor, más de su alma rota. Nunca fuiste lo que pensé que eras. Estaba ciega por el amor. Pero ahora, veo todo con claridad. ¿Sabes por qué nunca te odié, Alfredo? Porque mi odio hacia ti no era más que un reflejo de lo que me hiciste a mí misma. Me convertiste en alguien que ya no reconocía. Pero ahora, ya no soy esa persona. Ya no soy la mujer que te amaba. Ahora soy la mujer que te va a destruir. Y la única forma en la que tú vas a salir de esto, es recordando cada minuto de lo que fuiste para mí. Porque te lo prometo, Alfredo, nunca olvidaré lo que me hiciste. Y cada vez que pienses que todo está bien, cada vez que creas que puedes dormir en paz, recordarás este momento, y recordarás que te he marcado para siempre. Alfredo, completamente derrotado, no pudo decir ni una palabra más. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero ya era demasiado tarde. Ya nada podría salvarlo. El abandono. Noemí se levantó lentamente, como una reina que había acabado con su enemigo. Lo miró una última vez, y con una sonrisa fría en el rostro, comenzó a caminar hacia la salida. No importaba lo que él hiciera, lo que dijera. Todo había terminado. Y en su corazón, aunque herido, sentía una satisfacción inexplicable. Cuando las puertas del restaurante se cerraron tras ella, algo dentro de su alma, que creía muerto, se despertó. No fue una sensación de victoria, sino de liberación. Había sido cruel, sí. Pero el cruel juego de la vida le había enseñado que la única forma de ganar era jugar con las reglas del enemigo. Y ahora, ya no tenía que vivir con el peso de su amor. No tenía que cargar con el sufrimiento de haber sido traicionada. Alfredo, al quedarse solo, comprendió que el último golpe no había sido físico. Había sido mucho más devastador, había sido emocional. Y el peor dolor que podía experimentar no era el cuerpo, sino el alma rota, la pérdida total de alguien que ya nunca volvería. Noemí había ganado. Y él, por fin, comprendió que, en este juego, no hay segundas oportunidades para quienes eligen destruir a quienes los aman. El silencio envolvía la ciudad mientras Noemí desaparecía entre las sombras, dejando atrás una historia de venganza, odio y pasión rota, pero también, una historia de fortaleza y renacimiento personal. Porque lo que había aprendido, lo que le había enseñado su dolor, era que solo enfrentando la oscuridad se podía encontrar la verdadera libertad. El renacimiento del autocuidado. El sol se alzaba sobre la ciudad, pero para Noemí, el mundo ya no era tan brillante como antes. Cada amanecer traía consigo una mezcla de tristeza y fuerza que le era ajena, como si la vida misma se hubiera transformado en una batalla constante. Los días tras su enfrentamiento con Alfredo habían sido una mezcla de tormenta y calma, de ira y liberación. Pero, en su interior, algo había comenzado a cambiar. Había pasado por las tinieblas del odio, la venganza, la furia, y, al final, se dio cuenta de que el único camino que quedaba era el de la paz consigo misma. Pero esa paz no vendría sin luchar. Ya no sería la mujer rota, la mujer que se entregó a un amor destructivo. Ahora, sería algo mucho más peligroso, mucho más fuerte. Sería la mujer que se reconocía a sí misma, que reclamaba lo que siempre le perteneció, su valor, su autonomía, su paz interior. La batalla interna. Noemí se miró al espejo, observando su rostro.
Su piel aún llevaba los vestigios de sus noches sin dormir, de las lágrimas que se habían derramado por un amor que había sido traicionado. Sin embargo, lo que vio ahora no fue solo dolor. Vio a una mujer que había dejado atrás las sombras del sufrimiento. En sus ojos había algo nuevo. Determinación. Fuerza. Un brillo que no había visto en años. Ya no soy esa mujer, se repitió, como un mantra, mientras se arreglaba el cabello. Ya no soy esa mujer. La venganza había sido dulce, sí. Había marcado su alma de una manera indescriptible, le había dado el control que tanto necesitaba, pero ahora, no quedaba espacio para seguir con esa vida llena de resentimiento. Necesitaba más. Necesitaba renacer. Pero no para los demás, sino para ella misma. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, la acercaba más a ese objetivo, recuperar su vida, tomar las riendas, empoderarse de cada segundo, cada respiro. No iba a permitir que el dolor de un amor fallido la definiera. No iba a permitir que las cicatrices que le había dejado Alfredo fueran las que marcaran su destino. La furia interna. Los días pasaban, y el odio se transformaba en algo más profundo. En lugar de alimentarse del resentimiento, Noemí comenzó a alimentarse de sí misma. Se sumergió en su trabajo, se enfocó en su cuerpo, en su salud, en su bienestar. El gimnasio se convirtió en su refugio, el lugar donde canalizaba su furia. Cada repetición era una victoria, cada kilómetro corrido en la caminadora, un recordatorio de que la única persona que tenía el poder de cambiar su vida era ella misma. Noemí sabía que el autocuidado no solo era una cuestión física. Era mental. Era espiritual. Comenzó a leer, a sumergirse en libros sobre crecimiento personal, sobre superación. Comenzó a escribir en su diario todas las emociones que sentía, todos los pensamientos que se agolpaban en su mente. Era como un renacimiento, como si todo el sufrimiento pasado fuera la forja que la estaba moldeando en una versión más fuerte, más sabia. Ya no voy a quedarme mirando el pasado, se dijo a sí misma mientras se miraba al espejo, ahora con una sonrisa, pero no una sonrisa de arrepentimiento. Era una sonrisa de orgullo. Voy a crear algo nuevo. Voy a hacer lo que siempre soñé. No por nadie más, sino por mí. El encuentro consigo misma. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Noemí vio una pareja abrazada, riendo y compartiendo un momento de paz. En el pasado, hubiera sentido una punzada de celos, una sensación de vacío, un recordatorio de lo que había perdido. Pero ahora, en su interior, solo sintió tranquilidad. La paz de no necesitar a nadie para sentirse completa. La paz de haber encontrado su propio centro. Se detuvo frente al lago del parque y observó su reflejo en las aguas tranquilas. Ya no era la mujer que había sido hace solo unos meses, atrapada en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Ahora, su reflejo le devolvía una imagen de resiliencia. Era la mujer que había renacido de sus propias cenizas, como un fénix, más fuerte, más sabia, más completa. La toma de decisiones. Noemí entendió que el renacimiento no sería algo instantáneo. No era una solución mágica, ni una fórmula rápida. Sería un proceso largo, lleno de altos y bajos, pero ya no le temía. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a la persona que había sido destinada a ser. Y eso, le daba más paz que cualquier relación, que cualquier amor. A medida que avanzaba en su viaje de autocuidado, se dio cuenta de que muchas personas no entendían lo que ella estaba pasando. Algunas le decían que debía perdonar y seguir adelante, que debía olvidar. Pero lo que ellos no entendían era que el perdón no se trataba de liberar al otro, sino de liberarse a uno mismo. Noemí ya no necesitaba el perdón de Alfredo ni de nadie. Había tomado su vida en sus propias manos. Había tomado la decisión de no permitir que nadie más le dictara su felicidad, su valía. El autocuidado como un acto de poder. Una noche, después de una dura sesión de entrenamiento, Noemí se sentó frente a su laptop, buscando algo que la inspirara aún más. Encontró una frase que resonó profundamente en ella: el mayor acto de autocuidado es el que te permite ponerte a ti mismo primero. Porque si no te cuidas a ti, no puedes cuidar a nadie más. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Este es mi renacimiento, pensó.
Este es mi momento. Y nadie, absolutamente nadie, me va a hacer sentir menos que lo que soy. El autocuidado dejó de ser una obligación. Dejó de ser algo que se hacía por necesidad, por querer olvidar el dolor, por escapar. Se convirtió en un acto de poder, en un recordatorio constante de que ella era suficiente. Ya no buscaba la validación de nadie más. Ya no le importaba si Alfredo se arrepentía o no. Ya no necesitaba que nadie le diera su amor, porque ella se amaba a sí misma más que nunca. Renacimiento. Una mañana, Noemí se despertó con una sensación de plenitud, de calma. El sol brillaba afuera, pero su luz interior era mucho más brillante. Ya no veía el futuro con temor. No veía el pasado como una carga. Veía las posibilidades, las oportunidades que la vida le ofrecía, y decidió que iba a tomarlas con ambas manos. Iba a construir su propia felicidad, sin importar lo que otros pensaran. Porque el mayor renacimiento no se trataba solo de dejar ir el dolor. Se trataba de reconocer el poder que tenía para construir su propio destino, para reinventarse y ser la mujer que siempre había querido ser. Mi vida ahora es mía, se dijo, y con esa afirmación, por fin se dio cuenta de que ya no necesitaba nada ni a nadie para sentirse completa. Noemí había renacido, no solo del dolor, sino de su propio autocuidado, de la fuerza interna que ahora la guiaba. El futuro le pertenecía, y sabía que lo que vendría sería mucho más grande que cualquier amor perdido. Porque el amor más importante siempre había estado en ella misma. La historia de Noemí es una poderosa lección de resiliencia, autodeterminación y crecimiento personal. A través de su dolor, sufrimiento y eventual renacimiento, descubrimos que el verdadero poder no proviene de las circunstancias externas, ni siquiera de la venganza o del intento de cambiar lo que ya ha sucedido. El poder real surge de la capacidad de elegirse a uno mismo, de encontrar el valor para priorizarse, sobre todo cuando el mundo parece haberte dado la espalda. Noemí atraviesa un proceso doloroso, pero a la vez profundamente transformador. En sus primeras etapas, el sufrimiento la consume, alimentando sentimientos de ira, resentimiento y la necesidad de hacer justicia por su propia mano. Pero a medida que la historia avanza, se va revelando una verdad universal. El proceso de sanación comienza cuando dejamos de buscar la validación y el amor de los demás para encontrarlo dentro de nosotros mismos. La venganza como combustible y su agotamiento inevitable. Al principio, la venganza parece ser la salida para el dolor de la traición. Se convierte en un combustible, en una fuerza que nos da un propósito, que nos hace sentir poderosos frente a la impotencia de haber sido heridos. En el caso de Noemí, la venganza no solo era un deseo de hacerle pagar a Alfredo por lo que hizo, sino una manera de reafirmar su control sobre la situación. En la adrenalina de la venganza, ella pensaba que se estaba recuperando el poder que había perdido, que al ver a Alfredo sufrir como ella sufrió, encontraría su liberación. Sin embargo, a medida que la historia avanza, y Noemí se sumerge más en su propio proceso de autocuidado, se da cuenta de que la venganza, aunque momentáneamente satisfactoria, no conduce a la verdadera liberación. No trae paz ni consuelo. La ira que le empujaba a vengarse también la mantenía atada al pasado, a una relación que ya no existía y a un dolor que no desaparecía. La venganza alimenta una espiral interminable de sufrimiento, mientras que el autocuidado, la reflexión interna y la reconciliación con uno mismo son los únicos medios reales para sanar. La importancia del autocuidado como un acto de poder. A medida que Noemí se adentra en el camino de la sanación, se da cuenta de que su mayor enemigo no era Alfredo, ni la relación que perdió, sino ella misma. El mayor acto de poder no radica en destruir al otro o incluso en demostrar que uno es más fuerte o más inteligente. El verdadero poder radica en reconocer nuestra propia valía y en tomar la decisión consciente de priorizarnos. Noemí empieza a entender que el autocuidado no es solo un acto físico, como entrenar su cuerpo o cuidar su apariencia, sino una revolución interna, un compromiso con su salud mental, emocional y espiritual. La manera en que Noemí se reconcilia consigo misma nos ofrece una reflexión profunda sobre lo que realmente significa cuidarse. El autocuidado no es egoísmo, ni es un acto de superficialidad. Es una declaración de que uno merece ser tratado con respeto, dignidad y amor. Al invertir en su bienestar, al cuidar su cuerpo, mente y alma, Noemí se libera del peso de la venganza, del resentimiento y del rencor que le ataban a su pasado. Este acto de cuidarse a sí misma,
de renacer a través del autoconocimiento y la autoaceptación, se convierte en el camino hacia su verdadero poder. El proceso de renacimiento. El renacimiento de Noemí es, en muchos aspectos, el renacimiento de todos nosotros. En el transcurso de la vida, todos enfrentamos momentos en los que el dolor parece insoportable, donde la traición o el desamor nos dejan vacíos. Pero lo que esta historia nos enseña es que, incluso en esos momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. El sufrimiento no tiene que definirnos. En lugar de permitir que el dolor nos destruya, podemos utilizarlo como la base para algo nuevo, algo más grande. El dolor puede ser el catalizador de un cambio radical, de una transformación que nos permite emerger más fuertes, más sabios y más completos. Noemí no solo renace porque deja atrás a Alfredo, ni porque supera el dolor de su traición. Ella renace porque, finalmente, elige lo que siempre debió haber elegido, ella misma. La historia nos invita a preguntarnos si, al igual que Noemí, estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias heridas, a darnos cuenta de que no necesitamos la aprobación de nadie más para ser valiosos, a tomar la decisión consciente de poner nuestra paz y bienestar por encima de todo lo demás. La liberación final. Cuando Noemí finalmente alcanza un lugar de paz interior, ella no necesita nada ni a nadie para sentirse completa. La historia concluye con la revelación de que, al final, el amor más importante que podemos experimentar no es el de una pareja, no es el de alguien que nos complemente, sino el amor propio. El amor que nos da la fortaleza de caminar por la vida con confianza, sabiendo que lo que somos es suficiente. En este sentido, el mensaje de El renacimiento del autocuidado va mucho más allá de una simple historia de superación. Es un grito de libertad, una invitación a tomar control de nuestras vidas, a redescubrir nuestra propia valía y a dejar ir todo aquello que ya no nos sirve. En un mundo donde las relaciones se nos venden como la clave para la felicidad, esta historia nos recuerda que, al final del día, nuestra relación más importante debe ser con nosotros mismos. Y solo a través de ese amor y cuidado profundo por nuestra persona, podremos verdaderamente sanar y avanzar hacia una vida plena. Noemí, al final, no solo se recupera del dolor de la traición, sino que se convierte en una versión más poderosa de sí misma. Y esa es la verdadera lección de esta historia. El dolor puede rompernos, pero también puede moldearnos. Podemos usarlo como una chispa que encienda nuestra fuerza interior, y a través del autocuidado, podemos renacer. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo cambia Noemí a lo largo de la historia? Noemí comienza la historia atrapada en el dolor y la ira provocados por la traición de su pareja, Alfredo. Al principio, busca venganza y se deja consumir por sus emociones negativas, lo que la mantiene atada al pasado. Sin embargo, a medida que avanza, se da cuenta de que el verdadero poder radica en su capacidad para priorizarse a sí misma. Al enfocarse en su autocuidado, salud mental y emocional, Noemí se renueva, transformándose en una persona más fuerte y resiliente. Su renacimiento no proviene de la venganza, sino del amor propio y el compromiso con su bienestar. 2. ¿Qué representa la venganza en la historia de Noemí? La venganza en la historia de Noemí representa una forma de intentar recuperar el control sobre una situación en la que se siente impotente. Al principio, se ve como una salida para el dolor que siente por la traición de Alfredo, una forma de hacer justicia por lo que le hizo. Sin embargo, a medida que se desarrolla la trama, se revela que la venganza no le ofrece la liberación esperada. Más bien, la mantiene atrapada en un ciclo de ira y resentimiento que no le permite sanar. La verdadera liberación llega cuando decide soltar el deseo de venganza y enfocarse en su propio bienestar. 3. ¿Qué importancia tiene el autocuidado en la historia? El autocuidado es el pilar fundamental en el proceso de transformación de Noemí. Inicialmente, su enfoque está en destruir a Alfredo, pero al aprender a priorizarse, descubre que su verdadera sanación no depende de lo que le haya hecho él, sino de cómo se trata a sí misma. El autocuidado no solo se refiere a cuidar su cuerpo, sino a sanar su mente y emociones, dejar ir el resentimiento y abrazar su propia valía. Este proceso de autoaceptación le permite liberarse del peso del pasado y renacer como una versión más fuerte de sí misma. 4. ¿Cómo se relaciona el renacimiento de Noemí con la idea del amor propio? El renacimiento de Noemí está profundamente ligado al amor propio. A medida que aprende a amarse y cuidarse a sí misma, se da cuenta de que el amor que más necesita no es el de su pareja ni el de otros,
sino el suyo propio. Este autoconocimiento y autocuidado le otorgan la paz y el poder que buscaba en su relación. Al final, Noemi se da cuenta de que solo cuando nos amamos a nosotros mismos somos capaces de sanar, crecer y avanzar. El amor propio es la clave para superar el dolor, la traición y la desesperación. 5. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Noemí? La historia de Noemí nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, nos recuerda que no debemos aferrarnos a la venganza o al resentimiento, ya que solo nos mantienen atrapados en el pasado y nos impiden sanar. Segundo, nos enseña que el verdadero poder radica en el autocuidado y el amor propio, y que, al priorizarnos a nosotros mismos, podemos superar cualquier adversidad. Finalmente, la historia subraya que la paz interior y el crecimiento personal vienen de dentro, no de las circunstancias externas ni de la validación de otras personas. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.